Mi hijo, el 15 de junio del 2010, el día siguiente a haber sacado el carnet de conducir, tuvo un accidente muy grave y ya fue un despertar muy despacio. Un día abría un poquito un ojo, al día siguiente igual abría un poquito el otro. Y pasamos así casi 2 años en el hospital. Pero yo notaba cosas muy raras. Notaba, por ejemplo, que cuando me duchaba, como que el agua tenía como alfileres. Incluso estando en cama, la punta de los pies es que me hacía daño la sábana. Puede parecer mentira, pero estar casi 2 años viendo la vida a través de una ventana de un hospital te hace valorar muchísimo. Cosas tan pequeñas como simplemente comer todos a la mesa, juntos, los de casa, dormir todos en la misma casa, no tener que coger el coche 40 kilómetros para ir a dormir con tu hijo, dormir en casa. Para mí eso es fundamental. Y yo veía a la gente pasear por afuera y yo decía, es que no hace falta casi nada para ser rico. Simplemente poder pasear, ir a casa, llegar, comer, acostarse, una cosa y otra, sin tener que estar en un hospital. Que cuando me ponían acostada hacia la ventana y yo veía a lo mejor alguna persona simplemente con muletas y las veía y decía yo estoy peor, porque aquí yo ahora mismo no me puedo mover. Esa persona igual está pensando que está muy mal, pero hay personas que están peor. Y ahí fue donde yo pensé, yo pensaba que estaba muy, muy mal, pero había maneras de empeorar. Y ahora, ya digo, es que aprendí a ver la vida muy diferente, muy diferente. Y eso me acabó de enseñar, lo de la UCI y estar yo, me acabó de enseñar que hay que luchar. Lo que es el humor, ante todo. Yo le veo a él, después de todo, lo veo feliz. Digamos que yo soy la que hago más bromas, la que tomo más la vida de broma, porque la vida me enseñó que hay que tomarla así. Porque si digamos que si la tomes en serio, no vives. Que no se rompa la cabeza con futuros, porque el futuro cambia. La vida te cambia en segundos. A mí me cambió y a mucha gente le cambia en segundos. Hay que vivir el día a día, no pensar, no romperse mucho la cabeza con el pasado ni con el futuro. Vivir el presente, porque en presente vivimos siempre, además, si nos damos cuenta. Bienvenidos a otro episodio de Plan B Salud, este nuevo podcast, este nuevo formato que hemos sacado desde nuestra consulta B Salud Fisioterapia y en el que contamos las historias de nuestros pacientes con el objetivo de inspiraros, con el objetivo de sacar esas pepitas de oro, esos aprendizajes que nos van a ayudar a cada uno de vosotros en vuestro día a día. Esto está claro que te interesa. En el día de hoy estamos con una paciente, Marité, a la que le tenemos muchísimo cariño, y con Noé, integrante de nuestro equipo, la única integrante de nuestro equipo que no es fisio, que está en la parte más organizativa de la clínica, pero que por supuesto es igual de importante que el resto y que nos gusta también que esté en el podcast. Así que vamos a por ello. Muy bien, Marité, pues entonces cuéntame, ¿quién es Marité? ¿Qué problemas has tenido? ¿Por qué estás aquí? Yo soy Marité, nací y vivo actualmente en Aranga, un pueblo de La Coruña, y estoy aquí porque tengo esclerosis múltiple y bueno, me dijeron de esta clínica y accedí. Me había comentado una amiga, Sol, que la había, entonces vine aquí a intentar por lo menos que no me avance la enfermedad, aguantar como hasta ahora lo máximo posible, siendo independiente todo el tiempo que pueda, claro. ¿Cómo fue ese diagnóstico, Marité? ¿Cuándo, dónde y en qué? ¿Cómo fue el diagnóstico de esclerosis múltiple? Bueno, el diagnóstico, digamos que me diagnostiqué primero yo en Google por las veces que fui año tras año por urgencias al CHUAC. Y claro, allí no me hacían las pruebas que después me hicieron los neurólogos. Allí simplemente me miraban un poco
lo del martillo en la rodilla, bueno, digamos analíticas, y me decían que podían ser pinzamientos lumbares, cosas así, no iba nada por el tema neurológico. Y entonces, en los 2 últimos brotes, porque yo hace como 20 y pico de años que empecé a notar un día dolores fuertes de cabeza en la parte izquierda, y al día siguiente notaba la parte izquierda como acartonamiento, todo así, hormigueo, acartonamiento. Cuando me duchaba y me secaba era como si no fuera mi piel. Y entonces yo iba por urgencias sin nada, no sabían lo que tenía, nunca me hablaron de neurología ni nada de eso. Entonces, después de tengo un hijo que tuvo un accidente grave en el 2010, y justo a partir de ahí tuve un brote, no sabía que era un brote, pero al bajarme de la cama, estando con él en la habitación del hospital, me falló un pie, el pie derecho. Me falló al querer bajar de la cama y me lo rompí totalmente, tibia, peroné, ligamentos. Entonces ahí pues nada, me lo operaron, y ese brote ahí lo pasé 2 meses que estuve sin andar. Pero yo notaba cosas muy raras. Notaba, por ejemplo, que cuando me duchaba, como que el agua tenía como alfileres. Incluso estando en cama, la punta de los pies es que hacía daño la sábana. Tenía que evitar que no tuviera nada ahí. Y cuando mis padres me empezaron a ayudar a andar, a los 2 meses que me dejaron apoyar, yo notaba en la parte, lo que es de la cintura hasta el pecho, como si tuviera una faja, totalmente, una faja ahí. Y bueno, digamos que eran ya síntomas que había tenido en otros brotes. Entonces, bueno, pasé ese brote, después me recuperé del pie, y a los pocos meses empecé a notar algo muy raro. Yo a comer me cansaba, yo al hablar me cansaba. Me quedaba sin fuerzas de la cintura para abajo. Entonces tenía que sentarme un poco y recuperaba algo. Pero nada, pues yo se lo comenté a la fisio que me estaba llevando, y le dije, yo no sé qué tengo. Entonces no sé cómo miré en Google y puse todos los síntomas y me salió esclerosis múltiple. Cuando se lo comenté al médico de cabecera, me dijo que era depresión por lo de mi hijo. Yo fui a urgencias otra vez, y lo único que me hicieron fue una analítica para saber si tenía anemia. Entonces yo, ante la impotencia, fui por privado a San Rafael, a un traumatólogo, porque yo asimilaba eso como traumatología, no como neurología. Entonces fui, y el traumatólogo incluso pensó que yo tenía algún problema de cervicales. Me aconsejaba pilates, me aconsejaba así, y hacerme una radiografía. Pero yo, como había visto que en la resonancia sí que se sabía si era esclerosis, yo le pedí una resonancia. Y cuando la vio, pues ya me dijo que, bueno, con el 98% de posibilidades que sí que era esclerosis múltiple. Entonces él me dio una carta para el médico de cabecera, y ahí ya el médico de cabecera mandó esa carta, y a los pocos días recibí ya la cita para ir al CHUAC. En el CHUAC eran las 9 de la mañana ese día, y me recibió un neurólogo y me hizo simplemente la prueba de ir con el dedo de la punta de la nariz, y ahí ya, con la mano derecha me iba a la oreja, ya no me iba a la nariz. Y ahí ya fue el diagnóstico. Me ingresaron, estuve 14 días donde me hicieron la resonancia, la punción lumbar, y después otra prueba que ahora mismo no me acuerdo. Wow. Hay mucha información en esta historia, y hay un dato que creo que es detonante, y creo que es importante que la gente lo conozca, ¿no? Que es ¿por qué estabas en el hospital? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu hijo? Mi hijo, el 15 de junio del 2010, el día siguiente a haber sacado el carnet de conducir, tuvo un accidente muy grave en Queirís, y me llamaron, ya me dijeron que era
algo que estaba muy grave. Y él estuvo en la UCI y estuvo tiempo en la UCI. Allí, bueno, no sé lo que pasó, la tensión le subió mucho cuando le sacaron la sedación. Y digamos que la primera vez que se la sacaron sí que era como que estaba despertando, después se la volvieron a poner y ya fue un despertar muy despacio. Un día abría un poquito un ojo, al día siguiente igual abría un poquito el otro. Y pasamos así casi 2 años en el hospital. Primero en el CHUAC y después fuimos al Hospital Marítimo de Oza, donde no nos daban esperanzas, nos decían que no sabían en realidad lo que podía pasar. Pero nosotros no veíamos avances, no veíamos nada. Y entonces mi hijo en la actualidad pues es dependiente total. Él usa pañal, entiende lo que es la televisión, el humor, la parte de humor, el fútbol, que era aficionado al Madrid, sigue siendo, y lo tenemos en casa. Eso pues son 13 años ya en casa, el día al día con él. Algunas operaciones que tuvo, lo operamos de vesícula, estuvo 2 veces ingresado por pancreatitis aguda. Lo operaron de una rotura de cadera y un brazo por la espasticidad. O sea que llevamos años de sufrimiento que en realidad nuestro despertar es una pesadilla. Esta historia, como es lógico, yo ya la conocía, Noé también, pero la queríamos traer aquí porque lejos de ver esta situación como un problema, una desgracia, que lo es, Sí. pero lejos de ante esta situación adoptar un rol victimista o adoptar un rol, digamos, pasivo, tú has optado por otra vía, ¿no? Sí. Y es algo que nosotros te agradecemos, que Sol te agradece, que todo el mundo al que le preguntas sobre ti destaca, y es esa actitud de positivismo, esa Sí. actitud de superación y el no rendirse ante la vida, ¿no? Sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces para, Digamos, después de un diagnóstico de esclerosis sí, y después de esta situación? una parte que me ayuda mucho es que mi hijo lo lleva, o sea, tiene lo que es el humor ante todo. Yo le veo a él, después de todo, lo veo feliz. A menos que tenga dolor. Cuando tiene dolor, pues se le nota, ¿no? Pero eso es lo que a mí me hace tirar para adelante y luchar. Y también tuve otra experiencia en el 2021, cuando la pandemia, sufrí un COVID bastante fastidiado. Estuve entubada 3 semanas. Y eso, verme entubada allí, cuando desperté con el tubo y que yo no tenía la fuerza para nada, vi que estaba mucho peor que cuando tenía solo la esclerosis. Y entonces eso me ayudó a decir, no, es que tienes que luchar para no verte dependiente. Para aquí hay que salir adelante. Y eso me dio muchísima fuerza. De hecho, la fisio que me tocó me dijo al principio, como yo no podía hablar, ella no sabía que yo tenía esclerosis. Y cuando me mandaba a hacer fuerza con un pie, un brazo, ella le decía a la enfermera, es increíble, esta gente de campo, qué fortaleza tiene. Y yo, como pude, le hice señas de la esclerosis múltiple. Y ella me dijo, pero ¿quién tiene esclerosis múltiple? ¿Tú? No, tu hijo es el que tiene, porque sabía que mi hijo estaba ingresado también por el COVID. Y yo le hacía señas que ya era yo. Y ella le decía a la enfermera, no, ¿verdad? Ella no tiene esclerosis. Y la enfermera, pues sí. Y alucino, decía la fisio, es que alucino. Porque voy a otros pacientes que no tienen la fuerza que tiene esta mujer. Y es que yo
era el superarme día a día. Yo quería salir de esa situación. Yo quería, digo yo, no, tengo que el máximo tiempo posible ser independiente. Y empecé andando con un andador y a los 2 o 3 días yo andaba con una muleta. Y cuando fui para casa, yo a las visitas las recibí sin muleta, ya. Que todo el mundo pensaba de verme tirada en una cama. Y yo ya salía afuera sin muleta. Y entonces ahí, eso me dio más fuerza aún. Eso es como que digo, no, es que yo me vi tan sumamente mal, que es que no podía coger ni lo que es una pajita. No podía, no, nada. Entonces, yo cuando empecé a ver que cuando me daban, que me podía agarrar en la cama simplemente para los cambios posturales, para mí era mucho. Y yo dije, si pude llegar a esto, yo puedo llegar a más. Y era cada día más, cada día más. Y mi empeño en salir adelante. Y entonces eso me acabó de ayudar a decir, no, esta enfermedad yo creo que con empeño, con esfuerzo y con ponerme en manos de profesionales me puede alargar el tiempo de ser independiente, que es muy importante. No depender de los demás para mí es fundamental y supongo que para todo el mundo, claro. Bueno, yo quiero traer aquí una anécdota, y es que nosotros tenemos una cafetería por aquí cerca a la que suele ir Noé y a la que suele ir Marité. Y bueno, cuéntales un poco qué es lo que pasa. Bueno, pues desde que trabajo en Besalud, mis desayunos están pagados en Moita Amiga, tanto por Sol como Marité, y nada, la opción es o pago o te largas, entonces pago y desayuno con ellas y aparte pasamos un rato fuera de la consulta. Sí, porque bueno, digamos que después esto es mucho y después la terapia que terminamos hablando nos acaba de ayudar porque Sol y yo, pues al compartir la misma enfermedad y tenemos vivencias iguales y otras diferentes, pero nadie nos puede entender mejor que una persona que tiene la misma enfermedad. Porque la esclerosis es una cosa que tú puedes ver a una persona como me ves a mí ahora y dices, qué bien estás. Pero lo que se nota por dentro es que es algo increíble. Es que son sensaciones horribles. Es una enfermedad, digamos que muy horrible, que solamente, no sé, porque además afecta a todo el cuerpo, a todo. Hay personas que le afecta a la vista. A mí a la vista, gracias a Dios, pocas veces me afectó. Pero digamos que todo, es que la sensibilidad, todo es un conjunto de cosas que no hay parte del cuerpo que no se resienta. Y cada brote es parecido o diferente. Mi tipo de esclerosis, por ejemplo, antes era remitente recurrente, lo que es brotes. Yo creo que, por lo que entendía la neuróloga, pasó a progresiva, que ya no son brotes, son, digamos que es que vas empeorando y por eso, digamos que por eso es importante intentar, o sea, lo que hacemos aquí en esta clínica, pues es lo del equilibrio, lo de la fuerza, mantener todo eso, darle para atrás, luchar contra la enfermedad, totalmente. Es como obstaculizar un poco, poner ahí un freno, porque la medicina es importante, pero lo que es el ejercicio, digamos que puede ser más importante. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo porque si no ya no lo haríamos en consulta, ya no lo propondríamos y desde luego que lo proponemos. Quiero que nos cuentes un poco qué hacéis. Cuéntales a los que nos escuchan qué hacéis en clase. ¿Cómo vives tú las clases de ejercicio terapéutico grupales que hacéis 2 veces a la semana? Pues la verdad que muy bien, porque las llevamos súper bien. Somos un grupo muy bastante igualado, o sea, con una forma de ser unas un poco más optimistas, otras más pesimistas. Os compensáis bien. Y nos compensamos. Digamos que yo soy la que hago más bromas, la que tomo más la vida de broma, porque la vida me enseñó que hay que tomarla así, porque si uno se
digamos que si la tomes en serio, no vives. O sea que, entonces las llevamos muy bien, hacemos una variedad de ejercicios que van muy completos, pues tanto lo que decíamos, la estabilidad, la fuerza, y la verdad es que muy bien, la llevamos, digamos que al ser un grupo bonito, digamos, un grupo que nos llevamos súper bien, el profesor, las personas que nos tocan también tienen muchísima paciencia, muchísima, porque hay que tenerla con nosotras, la verdad. Y además es que nosotras mismos nos reímos de nosotras, ¿no? Nos reímos, que eso es lo importante, súper importante. Cuando para levantarnos, pues las de esclerosis tenemos unas formas de levantarnos un poco que son, además que nos lo dice Sito, ¿no? Que vamos, que nos levantamos todos igual, de la misma forma, y nos acostamos todos igual. Y bueno, son muy entretenidas, digamos que no notamos el esfuerzo, yo noto, supongo que las otras igual, que ganamos en calidad de vida, que podemos tener más, o sea, si la enfermedad nos saca, nos resta fuerza, aquí la completamos, o sea, le damos la parte, o sea, que aquí aguantamos de ella, digamos, la enfermedad nos la quiere sacar, pero nosotros aquí, digamos que la vamos manteniendo, que es de lo que se trata, ya que no hay de momento ningún avance científico de cura. Por lo menos yo creo que desde hace unos años para aquí lo que es el ejercicio se está valorando muchísimo y es tan importante o más que la medicina, porque yo mismo lo noto. Si por ejemplo un día no hago ejercicio, al día siguiente estoy peor. Si cuando hago ejercicio al día siguiente estoy mucho mejor. Entonces venimos con esas ganas, con ese ánimo de seguir así pues lo máximo posible, que de eso se trata. Y bueno, la verdad, yo estoy muy contenta de esta clínica, por todo, por el trato, por los ejercicios que hacemos, que son muy completos, y vamos, yo animo a las personas que tengan un tipo de enfermedad neurológica o lo que sea, que no se dejen caer, que hay que luchar. Esta vida es una lucha, y entonces si nos ponen obstáculos, nosotros tenemos que mirar de saltarlos. Hay que mirar de saltarlos y salir adelante y mirarlo de la forma más positiva, mejor, porque es la manera de poder seguir avanzando, no quedarnos ahí en retroceso. Qué bonita reflexión y qué valor tienen estas palabras. Yo me gustaría completarlas y uniendo puntos, y es que lo que haces en la cafetería esta, sí, pagándoles el desayuno, sí, y lo que haces en las clases, ¿no? Sí, animando al resto de compañeras, sí, es un buen reflejo de lo que deberíamos de hacer todos, o de lo que, desde mi punto de vista, recomiendo, sí, hacer, que es no pensar en lo que pueda hacer el resto por mí, sino ver qué puedo yo hacer por el resto, ¿no? Creo que este punto de vista, pensándolo incluso de forma egoísta, puede ser positivo para nosotros, ¿no? Y creo que tú eres la encarnación de esto, porque entras por la puerta de la clínica y yo nunca he bebido un tsunami, pero es algo bastante similar. Entras y arrollas con la energía y eso contamina al resto. Sí. Y detrás viene sol, viene Natal. Sí, sí. Eso es súper importante. Es que yo creo que igual si no vengo yo, ella viene menos. Totalmente. Y a Vanessa también yo la noto mucho más animada que al principio. Sí. Se le nota, pero muchísimo. Incluso tanto una como la otra mejoraron mucho. Lo puedo decir así de claro. Porque hay ejercicios que antes tenían que tener ayuda y ahora los están haciendo. Y eso que Vanessa relativamente hace poco que viene.
Pero yo mismo las veo y se lo digo, mira, hace nada aquí Sito os estaba ayudando y Es la ahora, segunda prueba. y ahora estáis haciéndolo vosotras solas. Y son cosas que se ven día a día y que eso te anima. Y a mí la verdad es que me gusta verlas así y no sé si los contagio, pero bueno, yo Sí. intento que yo por Sol tiro muchísimo, está claro, tiro. Y noto que ella viene también un poco empujada por mí. Y ya digo, aunque soy la que tengo la vida más complicada, igual la veo de otra forma por las situaciones que viví. Porque puede parecer mentira, pero estar casi 2 años viendo la vida a través de una ventana de un hospital te hace valorar muchísimo cosas tan pequeñas como simplemente comer todos a la mesa, juntos, los de casa, dormir todos en la misma casa, no tener que coger el coche 40 kilómetros para ir a dormir con tu hijo, dormir en casa. Para mí eso es fundamental. Y yo veía a la gente pasear por afuera y yo decía, es que no hace falta casi nada para ser rico. Simplemente poder pasear, ir a casa, llegar, comer, acostarse, una cosa y otra, sin tener que estar en un hospital. Eso es la experiencia más dura que se puede vivir, y más con un hijo. Con un hijo es que es horrible, horrible. Y ya digo, después de ver eso, y después de verme yo en la UCI, que cuando me ponían acostada hacia la ventana y yo veía a lo mejor a alguna persona simplemente con muletas, y las veía y decía yo estoy peor, porque aquí yo ahora mismo no me puedo mover. Y esa persona igual está pensando que está muy mal, pero hay personas que están peor. Y ahí fue donde yo pensé, yo pensaba que estaba muy, muy mal, pero había maneras de empeorar. Y ahora, ya digo, es que aprendí a ver la vida muy diferente, muy diferente. Y eso me acabó de enseñar, lo de la UCI y estar yo, me acabó de enseñar que hay que luchar. Hay que luchar para tener calidad de vida, lo mejor que se pueda dentro de cada situación, claro. Wow. A esto me refería y por eso propusimos el formato de podcast, porque cuando te dicen sales de la carrera de fisio, sí, y tus familiares te dicen, wow, ahora ya tienes, eres fisioterapeuta, incluso si haces un máster, wow, eres fisioterapeuta y tienes un máster, y quizás tú, además siendo joven, piensas que sabes mucho. sí, sí. Pero cuando llegas a consulta y te encuentras con historias como la tuya, Sí. dices, te sientes pequeño, dices, wow, es que no soy nadie. Es decir, esta gente está aquí peleando y yo o sea, de repente te das cuenta de que lo que acabas de decir tú, Sí. Te levantas, ¿no? Y dices, hoy me toca ir a consulta y tal, y estar allí trabajando 8, 9, 10 horas, las que sean, pero te llega el primer paciente de la mañana, que es Marité, y te cuenta esto, Y aprendes a valorar. Sí. y de repente se te quita la tontería de golpe y dices tú, Sí, wow, sí, ay, no, Sí. esto, lo mío no No es nada, no es nada. Por eso que gracias por contarnos todo esto, porque es una maravilla. No. Cambiando un poquito de tercio, quiero porque estas historias se las cuentas normalmente a Noé. Sí. Noé es la persona que está en primera fila, entonces todos los pacientes cuando entran, venga Noé de primera. Sí. Cuéntanos, Noé, ¿qué te contó de las setas? Nada, entraste en clase, ¿no? Y dijiste, fui a setas, solo me caí 5 veces. No. Sí, es que sí, me caí 2 veces. Solo 2 veces, o sea, ¿Pero cómo solo 2 veces? ¿Cómo solo. Claro, es que para ella que es el 5 normalmente eran más. Cuéntanos, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué Yo, pasa? por ejemplo, estos años, hace muchos años que voy a las setas, pero claro, cada año es que, digamos, desde que tengo ya diagnosticada y desde los últimos años, que son los peores, pues claro, ya voy con un palo, ya voy más despacio, claro, me caigo, porque el suelo no es regular, es irregular, para días de lluvia, claro, y me caigo, claro, me caigo. Y claro, estos años de atrás, pues me costaba levantarme.
Y digo yo, este año solo me caí 2 veces, el otro día solo me caí 2 veces y me levanté muy fácil. O sea, hay que aprender a levantarse. Hay que aprender, porque también hay que saber caer y hay que aprender a levantarse. Porque lo de levantarse es que eso es algo que noto quizás desde que vengo aquí, que para levantarme tengo mucho menos dificultad. Antes me costaba, igual tenía que intentarlo varias veces, igual quedarme un poco descansando. Ahora no, es como que me caigo menos veces y que me levanto mejor, que es importantísimo, tanto saber caer como levantarse, claro. Y levantarse en Pereira. Y levantarse no es levantarse en un suelo de tarima o así, no, es un monte que donde hay el desniveles a tope y digamos que yo misma me río cuando caigo, siempre que no me haga daño, claro. Está bien, sí. Es que yo cada vez que dice, no, este fin de me caí solo 5 veces, claro, Sí. yo sudo. Es decir, me dices eso y digo, ¿cómo 5 veces? Y claro, claro, ves las cosas de otra perspectiva, Sí. porque cuando dice Marité, es que hoy solo me caí 5 veces, Sí. y yo estoy pensando, joder, se cayó 5 veces, y ella pensando, no, pero Claro. eso no es nada. Es poco. Y él dice, pero me levanté bien. Pero Pero me levanté muy rápido, sí, súper bien, sí, la verdad, sí, no. Y cada año que voy digo, este es el último, pero al año siguiente, los vicios, es lo que tiene. Sí, es un vicio, la verdad. Y los que me oyen, que me van a oír. Porque él ayuda mucho. Gente que es que lo que es lo que desestresa el monte, Le el ayuda pendiente, mentalmente mucho. es que yo llego como si pasara un camión por encima de mí. Pero sí, el cerebro está perfecto. Es que el cansancio, que digo, no puedo moverme más, pero bueno, el cerebro, el monte y andar y hacer ejercicio, ¡buah! Es que me desestresa totalmente. Y además hago ejercicio, lo hago, pero con gusto, digamos, con eso que vas pensando, a ver si encuentras, a ver si tal. Y eso de no tener ruidos en la cabeza, de simplemente me tengo sentado al lado de un árbol y mirar al cielo, igual se me pasaba media hora y no me enteraba. Con la mente en blanco y mirando solo al cielo. Es que eso me ayuda muchísimo, muchísimo. Es algo que puede parecer mentira, pero la campaña esa de setas para mí es algo que me relaja muchísimo, muchísimo. Me saca, digamos que la cabeza se dispersa mucho, no está ahí pensando en todo el tema. Qué importante es tener hobbies, qué importante es tener ilusión por hacer cosas Sí. y encontrar cosas que nos diviertan, que nos entretengan, que sí. puede ser una chorrada, Sí. lo que dices tú, sentarse al lado de un árbol, pero no es tan chorrada. De hecho, el contacto con la naturaleza está muy descrito, creo que le llaman los baños de naturaleza, que es pasear por el monte. Pues eso es fabuloso y aquí tenemos la fortuna de tener monte para Dar y tomar. Para dar y tomar, efectivamente. Hemos hablado de todos esos temas, de la esclerosis, del accidente, de tus hobbies, pero ¿en qué cambió la Marité de antes del diagnóstico y del accidente de Dani a la de ahora? Pues cambió muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, antes no había ido nunca de vacaciones en mi vida. No había ido nunca de vacaciones porque yo me quedé a vivir, cuando nos casamos nos quedamos a vivir con mis padres. Eso es algo que nunca se debe de hacer. Casado, casa quiere. Y mi madre, digamos que si yo hablaba de ir de vacaciones, se echaba las manos a la cabeza, por no echármelas a mí directamente. Y eso, cuando nos fuimos para casa ya con Dani, porque nos fuimos, aún no habíamos terminado las obras en casa, y bueno, ahí me dijeron de ir de vacaciones, me lo dijo mi nuera, y yo al principio es que no quería. No separarme de Dani, no podía separarme, no. Entonces, bueno, digamos que fui un poco obligada y al llegar al sitio me di cuenta que yo no había vivido y me di cuenta que necesitaba un poco de distancia de mi hijo. Y entonces, digamos que a partir de ahí sí que fuimos y cambió eso, cambió la forma de ver la vida totalmente, porque a mí antes me preocupaba
Si mi hijo, por ejemplo, Dani, que es el que está así en cama, si mi hijo traía malas notas, para mí era horrible. Igual me metía en cama con un tranquilizante. Cualquier disgusto, por pequeño que fuera para mí era un trauma. Un trauma, de hecho, que me lo decía Dani, incluso me decía, mamá, ¿pero por qué? Porque si esto no es nada, si esto, pero para mí era mucho. Ahora, hoy en día, para mí tiene que ser una cosa muy importante para que a mí me afecte, porque tengo ya, o sea, es tan grande la desgracia de Dani, de mi hijo, que no cualquier cosa me saca el sueño. Eso supera cualquier cosa, supera cualquier cosa. Antes, si mi madre le dolía la cabeza, para mí era como, ahora tómate un paracetamol, ya te pasará. Y me cambió la forma de ver, no valoro tanto las cosas materiales, digamos que valoro más otras cosas. Y la unión de, no sé, estar todos en casa, no, digamos que veo la vida, pero totalmente diferente, es totalmente diferente, porque, ya digo, antes cualquier cosita tal, ahora es como que me resbalan muchas cosas, muchas, o sea, ahora digamos que para mí el centro del problema, más que mi enfermedad, es mi hijo. Exacto. Y a causa de, supongo que de esa desgracia también fue donde dio la cara mi enfermedad, porque hace como 20 y pico de años que que noto que tenía síntomas. Y claro, los dos últimos brotes fueron a raíz del 2010. Me la diagnosticaron la esclerosis en el 2012, en noviembre justo. Y ahí fue donde todo se desencadenó, pero mi vida, ya digo, cambió totalmente. No soy la Marité de antes para nada, para nada. De lo malo se aprende, de lo malo se sacan cosas buenas y digamos que la humildad viene cada vez más. Intentas, no sé, en todo lo que puedes ayudar a los demás en todo lo que puedes, en lo que sea, pero ayudar. Y veo, no sé, tengo otros valores, yo creo que tengo otros valores, que no sé, hay cosas, no hay nada tan importante como la salud. Y de aquí quiero que la gente valore más la salud de lo que le está valorando, porque es fundamental. Sin salud no tienes nada. Creo que lo único que te quita el sueño es que tu enfermedad vaya peor y no puedas cuidar a Dani. Sí, totalmente. Es la preocupación. Para mí la preocupación es que yo, si estuviera bien de salud, pues llevaría la enfermedad de Dani, la llevaría mejor, porque así me veo que yo no puedo hacer cosas con él, no puedo ir. Mi preocupación es, digamos, acabaremos los dos juntos en un centro. Por eso yo intento lograr estar independiente lo más tiempo posible, que se alargue todo lo que pueda, y lo que esté en mi mano lo voy a hacer, eso lo tengo clarísimo. Si la enfermedad avanza más de lo que yo pueda, pues me tendré que rendir, pero mientras tanto no. Mientras tanto luchar para que poder tener fuerza y que no depender de nadie, es importantísimo. Lo que se pueda ayudar, bien, pero ya no, si no se depende, ya es mucha ayuda. Es que cada frase que dices tiene tanta profundidad y tiene valor porque tiene profundidad. ¿Y a qué me refiero con profundidad? Con que no es una frase leída o una frase aprendida, no, es una frase experimentada, vivida. Y por eso lo que dices, el mensaje que dices, tiene tanta profundidad y tanto valor. Añadir a todo esto una pequeña reflexión que escuché justamente en otro podcast y que me parece una buena metáfora. Y es que si nuestra vida fuese una mesa, ¿no?, con todas las cosas que hay en ella, pues por ejemplo tenemos la familia, tenemos la pareja, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos trabajo, tenemos cosas encima de la mesa, ¿no? Sí. Y digamos que la mesa
es nuestra salud. Sí. Si a mí me cae algo de la mesa, bueno, cae, pero el resto de cosas siguen ahí, ¿no? Sí. Sin embargo, si me falla la mesa, cae todo. Es decir, si nos falla la salud, cae absolutamente todo. Por eso es tan importante primar la salud, ponerlo de primero, y quizás solo nos damos cuenta cuando no la tenemos, ¿no? Lo digo siempre, los fisios, los médicos, los enfermeros, somos afortunados por aprender de los pacientes, por vivir, digamos, en una segunda persona la enfermedad, ¿no? Y porque te ayuda a valorar, te ayuda a ver con otros ojos, ¿no? Y por eso le damos tanto valor a este tipo de mensajes. Y como conclusión, lo que dices tú, cuidarnos, tenemos que cuidarnos, porque ya no es solo una cuestión egoísta propia, es una cuestión de que si tú no estás bien, no puedes cuidar a tu familia, no puedes cuidar al resto. Por eso que tus palabras son profundas y son muy verdaderas, muy verdaderas. ¿Cómo haces tú para cuidarte? ¿Tienes algo que te gusta hacer, algo que te guste? A mí, para cuidarme yo, vamos, digamos que, bueno, a mí la psicóloga me ayudó muchísimo. Yo hice todo, justo cogí al pie de la letra todo lo que me dijo. A veces en casa me dicen, igual no deberías ser tan egoísta, no, igual estás haciendo demasiado caso a la psicóloga, igual no. Digo yo, no, es que hasta ahora yo creo que viví mucho por los demás. Y ya es hora de que yo viva por mí. Y tengo que estar bien para ayudar, para cuidar. Tengo que estar bien por mi hijo, sobre todo. Yo normalmente, es que cuando estoy con Dani, nunca me entran las ganas de llorar. No, porque él me transmite alegría. Y no soy capaz de llorar estando con él. Es que no me viene a la mente llorar. Igual, sí, recordando, igual cuando no estoy con él, recordando cosas, es inevitable, no sería humana si no llorara. Pero digamos que aprendí a valorar tantas cosas que digo, no sé, es que me tengo que cuidar, me hace bien sentirme cuidada, por ejemplo, pues ir a la peluquería, cuidarme, eso me ayuda muchísimo. Mucha gente dice, no, es que la depresión siempre es que te abandonas. No, a veces no, porque hay personas que sí, que te abandonas, igual al principio sí, porque yo al principio de Dani, yo es que tengo fotos que no me reconozco. Te puedo decir una cosa, o sea, yo la encontré después del accidente, no sé, a lo mejor no te acuerdas, en una farmacia, y yo no la reconocí. Y me dijo ella, ¿no me vas a saludar? Entonces yo me metí en el coche y empecé a llorar porque yo a Dani la conozco de toda la vida. Sí. Wow. Sí, fueron al colegio juntos. Sí. Al colegio Y yo no la juntos. reconocí de conocerla de toda la vida después del accidente. Sí. Y me dijo, oye, ¿no me piensas saludar? O sea, sí, es que yo, de hecho, en el hospital de Oza, pues hay psiquiatría, ¿no? Y yo creo que si duro 2 meses más allí, igual acabo en psiquiatría. Porque era una lucha contra el problema y contra el personal. Entonces, cuando yo salí, sacamos una foto. Yo sí veo la foto, es que, de hecho, cuando volví con él a revisiones, no me reconocían. Es que me decían, es que estás cambiadísima, porque yo allí era la rutina, ducha, venga. Es que era como algo que no pasaba el invierno y el verano, y yo, no sé, yo creo que cambiaba de ropa de invierno a verano porque veía a los demás, pero es que alguna vez me decían, este invierno vino muy malo. Yo no me acuerdo, no sabía si viniera malo, el verano se hizo calor. Es que yo era coche, casa, hospital, coche, casa, hospital. Y peluquería, cero. Era lavar la cabeza, tal. Yo ya digo, es que a la vez siguiente que fui, decían, es que tú no pareces la misma. Es que yo creo que si estoy un poco más, voy para psiquiatría directamente. Y fue empezar, el médico nos empezó a decir de traernos los fines de semana. A mí me parecía una locura. Me parecía hasta mal que me lo dijeran. Porque eso que nos decían siempre la gente, no, que no os lo manden para casa. No os lo manden para casa. Entonces yo tenía en mente que mejor era en el hospital. Claro, en el hospital sería mejor si él avanzara.
pero no avanzaba. Y fue venir los fines de semana y yo, bueno, ahí ya vimos, porque lo que nos pasó fue lo siguiente, que los domingos Dani se ponía mal en el hospital, cuando llegábamos, todos los domingos. Venía la doctora de guardia, un día nos dijo, mira, es que Dani no es que esté enfermo, Dani está triste. Lo que le pasa a Dani es tristeza. Y ahí nos dimos cuenta y ya nos vinimos para casa antes de terminar las obras. Porque Dani llegaba allí y para él era un mundo diferente. Llegaba a casa ya el olor de la habitación, todo. Era recordar todo. Y estar con los abuelos y con la gente la familia, en realidad. Y ya digo, di un cambio, claro que di un cambio porque en el hospital no es vida, es lo más triste que se puede tener. Y entonces, claro, Noemi, o sea, me acuerda así, de estar abandonado total, de vivir para Dani. Yo tenía mi rutina por inercia, era por inercia ya. Y bueno, nos cambió, al venir para casa fue mucho mejor la situación, la verdad. Qué importante es todo tu mensaje y qué inspirador es. Creo que de todos los que hemos grabado, la historia más inspiradora, a mí personalmente, me parece la tuya. Cada uno tiene lo suyo, por supuesto. Sí, su vida. Y bueno, me parece bonito contar que no todo es bueno siempre en la vida, que no todo está bien siempre, y bueno, y hay que aceptarlo, ¿no? Sí. Te doy las gracias de corazón, te damos las gracias de corazón totalmente. Por abrirte, por contar tu historia, por acompañarnos y dedicarnos tu tiempo, que gracias es a vosotros. Fundamental. Y nada, para despedirnos me gustaría que dijeses, si quieres y si puedes, un consejo, 1, 2 o 3 consejos a la gente, ¿no? Con respecto a cómo afrontar tu vida, porque yo lo que veo en ti es que a pesar de todo lo que has vivido, lejos de mirar la parte más negativa, le sonríes y miras la más positiva. Y Jova, no sé si tienes algo que le puedas decir a la gente de cómo afrontar su día a día, cómo pues esa persona que no tiene ningún problema y se levanta por la mañana y dice, hoy no me apetece ir a trabajar, hoy estoy... ¿qué le dirías a esa persona? Pues que valore el día a día, que no se rompa la cabeza con futuros, porque el futuro cambia, la vida te cambia en segundos. A mí me cambió y a mucha gente le cambia en segundos. Hay que vivir el día a día, no pensar, no romperse mucho la cabeza con el pasado ni con el futuro. Vivir el presente, porque en presente vivimos siempre, además, si nos damos cuenta. El futuro, cuando uno le detectan una enfermedad, no se debe pensar en futuro, nunca. Hay que vivir el día a día, apostar por luchar todo lo que podamos, disfrutar los momentos a tope y el futuro ya viene solo y no preocuparse demasiado. Es que preocuparse nos resta calidad de vida, el presente. Y entonces tenemos que coger la vida. La vida no es fácil y hay personas que la tienen más fácil unos que otros, pero yo creo que también hay que poner de nuestra parte mucho y pensar en vivir el momento, en aprovechar los momentos, los ratos con la familia, con los amigos y no tomarse tanto en serio la vida. Hay que ponerse siempre en manos de los profesionales, los médicos, los fisios, todo lo que eso, pero una parte fundamental es nuestra parte, nuestro cerebro tanto nos puede ayudar como nos puede fastidiar. Y entonces tenemos que intentar, cuando nos vengan ideas malas, intentar que entren buenas y apartar las malas hacia un lado, porque todo depende de cómo veamos la vida. Y si la vemos negra, por muy bien que la tenemos, si la vemos negra nos vamos a hundir.
y no podemos dejarnos hundir, porque tenemos familias, personas que dependen de nosotros, que nos quieren bien. El que nos quiere bien se alegra y el que nos quiere mal se fastidia. Ese da igual. Y entonces yo digo que hay que ser optimistas ante todo, porque ya digo, por muy eso, siempre puede haber avances en medicina, por lo menos tener la esperanza de que los va a haber y que sí que los hay. Y después lo que es la parte de fisio, hacer ejercicios, es fundamental poner de nuestra parte todo lo que podamos, porque nadie nos va a ayudar como nos podemos ayudar nosotros mismos. Nadie. Qué bueno, vaya podcast. Se ha Intenso. quedado intenso, pero muy valioso, yo creo. Sí. Bueno, pues nos despedimos de este podcast dándote las gracias de todo corazón de nuevo, Marité. Nada, a vosotros. Y nada, ahora ya me dirijo a nuestra audiencia. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Como siempre, dejándonos en comentarios vuestro feedback de este episodio. Creo que estas historias, como os dije al principio, son muy valiosas y nos gustaría que sirviesen de inspiración para que apliquéis en vuestro día a día. Nosotros os prometemos que la aplicamos porque lo vivimos muy de cerca y nos gustaría que vosotros también. Nada, si aún no estáis suscritos, os animamos a suscribiros y nos vemos en los próximos episodios.